Hola Fabio, somos el grupo 8 y esta es nuestra discusión del programa. Entonces, hemos estado mirando las diferentes maneras y puntos de vista acerca del origen de la arquitectura y cómo esto nos puede llevar a ser mucho más conscientes del origen. Entonces, por ejemplo, la manera como el Homo sapiens utilizó la mano para hacer el articulador entre el adentro y afuera y a partir de esto generar una configuración del cerebro que nos llevó a crear la arquitectura me parece muy interesante. Sí, como que no solamente, como que lo tenemos que hacer en la mano, sino también sería interesante como plantear y cómo relacionarlo la mano con la creatividad y ver cómo la creatividad fue la que hizo que el Homo sapiens, a diferencia de todos los otros primates, pudiera como salir y crear nuevas herramientas y como nuevas cosas que le permitieran habitar el mundo como lo habitamos hoy en día. Entonces, digamos, entre esas nuevas cosas que creó, una de las cosas posiblemente fue la arquitectura. Bueno, otro punto también importante es como gracias a ellos sí formaron como comunidades y estar en conjunto como por la necesidad que todos tenían, como fueron evolucionando gracias como a estas conexiones que habían entre ellos. Y también es como muy interesante ver cómo ese tipo de conexiones como derivaron como en diferentes formas de interacción y más adelante en rituales, y esos rituales como pueden ser vistos como uno de los orígenes de la arquitectura. Específicamente, digamos, los laberintos vienen de las danzas y las torres vienen del sacrificio y como la relación con el cielo. Entonces me parece muy interesante cómo, digamos, las partes sociales y las relaciones entre las personas llevan a diferentes conceptos arquitectónicos que no necesariamente tienen que ver como con una persona que vive bajo un techo o algo así, sino que tienen que ver como con la espiritualidad del hombre. No, pues digamos a mí algo, o sea, volviendo un poco al tema de la creatividad y de la mano, me parece muy interesante como cuando el hombre empieza a dibujar, es que empiezan como a ser conscientes de los animales y los pueden cazar y no es como al revés, que, que copian el animal y a partir de este lo dibujan. Bueno, y todas estas como teorías se pueden decir, cómo se explican en el programa y cómo hemos llegado a tratar en la clase, pues yo creo que en el transcurso de la clase pueden pasar dos cosas, que es que todas estas teorías y todas estas razones y todos estos principios son parte de un todo y ese todo es lo que explica cómo se creó la arquitectura o cuáles son los inicios de la arquitectura, o simplemente esta clase va a resultar en un espacio donde cada persona, dependiendo de su punto de vista, dependiendo de lo que creen, va a generar su propia conclusión de cómo inició la arquitectura y simplemente esta es una clase como para explorar ese, todas las posibilidades que hay en sí, en cómo empezó, cómo se creó y que entender que más a profundidad no es simplemente poner un ladrillo encima de otro, sino que la arquitectura viene desde nuestro pasado y empezó cuando empezó la humanidad.